hoy vamos a hablar de funciones inyectivas y funciones inversas. Empezaremos definiendo qué quiere decir que una función sea inyectiva. Entonces vamos a decir que una función de dominio A es inyectiva si dados dos puntos cualesquiera de su dominio distintos, las imágenes son diferentes. Entonces vamos a mirar cómo se reconoce esto gráficamente. Entonces vamos a mirar dos ejemplos de gráficos. Digamos que tenemos la siguiente gráfica, que sea algo de este estilo, y segunda gráfica, digamos que nuestra función es algo que hace esta. La primera no es inyectiva y la segunda sí es inyectiva. Y la razón gráfica es si hacemos la prueba de la recta horizontal. Si en esta primera trazamos una recta horizontal, por ejemplo a esta altura, observemos que corta la gráfica más de una vez. Entonces, ¿eso qué quiere decir con respecto a la definición? Aquí tenemos, mire, dos puntos, por ejemplo estos, x1 y x2 distintos, que si le miramos tienen la misma imagen. Falla esta parte de la definición, por esa razón esta no es inyectiva. Mientras que en la segunda, si trazamos cualquier recta horizontal, no importa qué altura, corta la gráfica máximo en un punto. Entonces fíjese que si lo corta solo en un punto, esta sí es inyectiva. Esa es la manera de reconocer gráficamente si una función es inyectiva o no lo es. A continuación seguiremos con la otra definición. Bueno, entonces ahora vamos a mirar la definición de la función inversa. Entonces tenemos la siguiente definición. Es importantísimo este pedazo que f debe ser una función inyectiva. Las funciones inversas están definidas solo para el universo de las funciones inyectivas. Entonces, dada una función inyectiva con dominio A y rango B, se define la inversa de f. La notación es esta. F a la menos 1 es el nombre de la función, toda esa expresión, como lo siguiente. Decimos que y es la imagen de x por f, es equivalente a decir que x es la imagen inversa de y. Entonces, de esta definición se desprenden varias cosas. La primera es que, fíjense que lo que hacemos en el fondo es como una especie de invertir parejas, es que el dominio de la inversa, el dominio de f a la menos 1 va a ser el rango de f. El rango de f, que para este caso lo llamamos b. Y el rango de la inversa va a ser lo mismo que el dominio de f, que sería el conjunto A. Se invierten el dominio y el rango. Esta es la primera cosa que se desprende de esta definición, consecuencia de esa definición. Segunda consecuencia de la definición es que aquí con esta frase me están diciendo que si nosotros de una ecuación logramos despejar la x, encontramos la fórmula para la función inversa. Entonces haremos un ejemplo pequeño. Si tengo esto, y función de x igual, por ejemplo, x cubo más 1. Se pueden probar que esta es una función inyectiva. No lo vamos a hacer, pero esa es inyectiva. Entonces me dicen, halle fórmula para la inversa, para f menos 1. Entonces vamos a hacer esto. De esta ecuación despejar la x. Entonces para despejar la x, pues 1 a restar, obtenemos esto. Como estamos elevando al cubo, para despejar la x tomamos raíz cúbica. Entonces obtenemos raíz cúbica de y menos 1 va a ser igual a x. Y en este momento ya estamos en esta frase. Significa que este x despejado es la imagen inversa de y. Si hacemos el cambio de variables, de nombres, nuestra conclusión sería que entonces la fórmula para la inversa va a ser justamente raíz cúbica de x menos 1. Entonces, si podemos despejar la x de la ecuación, estamos encontrando la fórmula para la inversa. Y una tercera cosita, consecuencia de la definición, es que si nosotros metemos esto allí, obtenemos la siguiente expresión.
y va a ser lo mismo que f evaluado en x. ¿Pero qué es x? La imagen inversa de y. Si lo hacemos al revés, si hacemos esto, vamos a tener que x va a ser lo mismo que la imagen inversa evaluada en x. Entonces, con estas dos frases estamos diciendo que si componemos la función con su inversa o al revés, recuperamos la variable. Entonces, esas, digamos, son las tres cositas importantes que deducimos de esta definición. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño acercamiento a las funciones inversas, a la definición de función inversa y a sus consecuencias.